Primeramente, gloria y honra a Dios porque nos permite nuevamente reunirnos para este tiempo de devocional de liderazgo. Muchas bendiciones para todos. Y también deseo saludar a todas las personas que también van a escuchar la enseñanza en los diferentes horarios una vez quede grabada. Bueno, entonces vamos a continuar. Recordemos, voy a hacer dos recordemos. Lo primero es que hace ya creo que 15 días el tema que vimos fue directo al blanco. Así se llamó el tema, directo al blanco, y se habló de la muerte del octavo rey de Israel. Hablamos del rey Acab. El punto central de esa enseñanza, si lo recuerdan, es que los generales deben conocer los objetivos de la misión antes de ir al campo de la batalla. Esa es la palabra rema, el objetivo general de esa enseñanza que se dio hace 15 días aproximadamente atrás. Bueno, hoy vamos a retomar el reino de Judá. Recordemos que el reino se dividió en dos partes, reino del sur y reino del norte. Hoy vamos a hablar de ese reino del norte. Vamos a hablar del reino de Judá. Desde diciembre del año que pasó no hablamos de él, y la última enseñanza que hablamos del reino de Judá del norte llevó como título Protocolos. No sé si ustedes alcanzan a recordar, y es la muerte del tercer rey de Judá, Asa. Eso está en segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 11 hasta el verso 14. El punto central de esa enseñanza de hace varios meses ya fue: los mejores perfumes engañan a la gente, pero no eliminan el mal olor ante Dios. Esa enseñanza trató cuando este rey sufre de una enfermedad, no consultó a Dios sino a los médicos. Y este rey en su enfermedad era gangrena, y él contrata a los mejores perfumistas y hace grandes fuegos, y eso era como un acto de disimulación a lo que realmente estaba sucediendo en su cuerpo que día. Bueno, eso se habló hace ratito ya. Hoy el título de la enseñanza se los quiero compartir antes de comenzar a profundizar en él. Vamos a hablar de lo que representa mi primera vez. Sí, yo creo que todos tenemos una primera vez. Bien, todos tenemos una primera vez. Así se llama el título, la enseñanza del devocional de hoy de liderazgo, mi primera vez. Y cuando uno en cualquier estado de la vida, en cualquier actividad, siempre hay un momento donde vamos a estar expuestos, y a veces da miedo, a veces da zozobra, pero creo que a veces es importante esa confianza que se nos da para poder hacer hecho. Bien, entonces recuerda el título de la enseñanza, mi primera vez, y vamos a estar profundizando sobre hecho. Hoy vamos a analizar el cuarto rey de Judá, y su nombre se llama Josafat. El nombre Josafat significa Jehová es juez. Ese es el significado del nombre Josafat. Jehová es juez. 872 al 848 aproximadamente este rey está en tierra 25 años. ¿Listo? 25 años este rey se halla reinando en el reino del norte, el reino de Judá. Bien. Recordemos que Josafat es el hijo del tercer rey de Judá, Asa. ¿Listo? Y quiero que usted me acompañe, por favor, allí en segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. Por favor, le agradezco que me acompañe a segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. Voy a leerlo. Bien, vamos a estar hoy analizando los primeros 6 versos del capítulo 17 por hoy. Dice así la palabra de Dios.
Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. La Nueva Traducción Viviente dice esta parte: y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Recuerde que en aquel tiempo los israelitas o la tribu del sur no compaginaban, no se la llevaban tan bien. El padre de Josafat, llamado Asa, él hizo un acuerdo con Siria porque el rey de Israel, que en aquel tiempo era Baasa, había sitiado, había bloqueado los pasos para que el rey de Judá no saliera. Baasa pues contrata a los sirios para que los sirios le colaboren y pues dejen que ellos tengan esa libertad. Eso desagradó a Dios. Bien, eso desagradó a Dios porque pues Siria no era el ejemplo a seguir. Al parecer Asa confiaba mucho en aquel ejército y eso fue lo que lo llevó a la muerte, a la tumba. Una vez Josafat montado al trono, Josafat lo que hizo fue fortalecer a Judá, pero no con Siria, ¿sí? Como lo hizo su padre. No lo hizo con Siria. Eso del contrato de Siria usted lo puede encontrar con segundo libro de Crónicas capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 6. Asa fortaleció a Judá. Josafat fortaleció a Judá, no como su padre lo hizo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Eso está en el versículo 2. En el versículo 2 dice la palabra: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. ¿Cómo hizo Josafat para fortalecer o para hacer frente a los ataques de los israelitas, ¿sí? Del reino del sur? ¿Cómo hizo? Pues él fortaleció lo que parecía estar fuerte. Eso está en el versículo 2. Mire que él puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas. Uno dirá, bueno, si las ciudades son fortificadas, ¿por qué no pone ejércitos en otros lugares? Y ahí es donde quiero comenzar. A veces nosotros pensamos que como hay un área fuerte, pensamos que eso es suficiente. Y a veces descuidamos esas fortalezas. Hay un verso en 1 libro de Corintios capítulo 10 versículo 12 y dice que así que el que piensa estar firme mire que no caiga. Yo creo que es un momento para que nos analicemos como personas, igualmente como ministerios, áreas de nuestras vidas que igualmente usted y yo dominamos y de pronto hemos descuidado. Pero Josafat, cuando comenzó su reino, lo primero que hizo fue fortalecer esas áreas. Y en este momento la invitación es esa. Si queremos que Dios nos defienda de aquello que se ha levantado en contra de nosotros, no vamos a pedir la ayuda de cualquier persona, no, vamos a pedir la ayuda de Dios. Pero también vamos a procurar comenzar a fortalecer las áreas que a veces pensamos que están fuertes. Hay que comenzar a fortalecer lo que representa la oración, la palabra, lo que representa la presencia de Dios, para que esas fortalezcas pues cada día estén más fuertes. Eso fue lo que hizo Josafat, no descuidó lo que parecía estar fuerte. Entonces quiero que cada uno se analice, cada uno se conoce como líder, como esposo, como esposa, como siervo, y es importante comenzar a analizar esas áreas para que no nos confiemos de lo que de pronto días anteriores era fuerte, pero hoy de pronto hay un descuido. Y es por eso que es importante comenzar a analizar hecho. Bien, entonces ese lo encuentro en el versículo 2, analizar esas áreas. Bien, vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres,
de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Sí? Entonces, de este verso 3 y de verso 4, dice que Dios estuvo con Josafat. Y qué importante es que Dios esté con nosotros. Qué importante es eso. Hay gente que piensa que Dios va con ellos, pero Dios no va con ellos. ¿Qué le sucedió a Sansón? Sansón era fuerte. Lo que le hablaba ahora, Sansón era fuerte, pero no miró su fortaleza, se confió. Y en una ocasión él pensaba que Dios estaba con él. Y la verdad no era esa. La verdad es que Dios no estaba con él. Y su área fuerte terminó su área más dominante y más débil. Y por ahí el enemigo entró. ¿Sí? Es tan importante que Dios esté con nosotros. Es tan importante que Dios camine con nosotros todos los días, que Dios esté a nuestro lado. Debemos asesorarnos de eso, no podemos confiarnos. Ayer fue ayer, mañana será mañana, pero hoy debemos procurar caminar con nuestro Señor. No podemos ser descuidados, así como lo que le pasó a María y a José, los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús estaba niño, joven, adolescente. Ellos van a Jerusalén y después regresan a sus hogares, y ellos estaban confiados que el niño estaba ahí con ellos, pero la verdad no era esa. Jesús no estaba con ellos. Entonces a veces pensamos que caminamos con el Señor, pero así no es. Debemos asesorarnos que nuestros hechos, que nuestros pensamientos, que nuestras acciones, el Señor esté presente. Bien, y importante, dice la palabra que siguió los primeros caminos de David, su padre. Es interesante porque sabemos que el padre directo de Josafat no es David. El padre directo de Josafat es Asa. Pero recordemos, yo un día les expliqué a ustedes, les hablé que cuando alguien se portaba muy bien, siempre era ligado o era reconocido como hijo de David, ¿sí? Por el estandarte, por lo que había hecho David, ¿sí? Ya cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ahora el estandarte subió. Ahora nuestro modelo no es David, sino ahora nuestro modelo es Cristo, ¿sí? Y recordemos que cuando hablamos de los peores reyes de la tierra, el estandarte lo tiene el rey acá, ¿sí? Y lo ganó, se lo ganó porque él fue manipulado por un espíritu que controlaba a su esposa. Bien, entonces ahí están las dos caras de la moneda. Aquellos que subieron la bandera, ese estandarte de lo correcto, y aquellos que también la subieron de lo incorrecto. Bien, entonces cada rey que hacía lo bueno siempre era comparado con David. Cada rey que hacía lo malo siempre será comparado con acá. Eso es un denominador de todo lo que representa los reinos del norte y del sur. Bueno, entonces mire que es interesante porque se le afina o se alinea con David. Dice que siguió los primeros caminos de David. Y quiero resaltar eso, los primeros. Da a entender que David, si hay primeros caminos, significa que hay segundos, terceros, cuarto y quinto, y etcétera. Bien, eso representa que los primeros caminos de David fueron de ejemplo. Y yo analizando cuáles fueron los primeros caminos de David, encuentro tres cositas interesantes del rey David, por las cuales Asa hizo. Si yo analizo la vida de David, yo encuentro que David es responsable. Es una de las primeras características de David, porque cuando fue buscado, él fue hallado cuidando las ovejas de su papá. Recuerde que cuando se estaba buscando rey, David no se tenía en cuenta. Isaí no lo tenía en cuenta, el papá de David, y cuando él se acuerda que tiene un hijo allá cuidando las ovejas de él, pues van y buscan por él y él está allá cuidando las ovejas de su papá. Entonces creo que es lo primero,
creo que debemos ser responsables y estar en el lugar donde Dios nos puso. Bien, es lo primero. Lo segundo, valiente. David fue valiente porque en un tiempo difícil para Israel contra los filisteos, David sacó la cara por el pueblo de Dios, no se identificó con lo que estaba pasando y Dios lo respaldó. Y usted sabe la historia cuando él vence a ese gigante llamado Goliat. Y hay muchas más cosas que encuentro de David, y la tercera es que fue muy prudente, porque a pesar que consiguió una gran victoria, dice que él se manejaba muy prudente con la casa de Saúl, ¿sí? Porque llegó a vivir con su suegro y sabemos que su suegro pues comenzó a tenerle envidia por los cantos y por lo que se hablaba en aquel tiempo de David. Entonces son cosas interesantes que yo encuentro de David, de sus primeros caminos. Bien, porque cuando yo sigo analizando la historia de David, usted también lo conoce, él tuvo unos caminos no tan buenos cuando él hizo lo incorrecto, cuando hizo un censo que dice que fue incitado por el diablo, cuando no corrige a su hijo, cuando viola a su propia hermana. Esto también observamos cuando David se mete con la esposa de uno de sus siervos. Esas son cosas que no pertenecen al primer camino. Y ahí es donde voy. Recuerdo a papá, y le mando un saludo a él. Recuerdo a papá que siempre me decía esto, siempre, y lo recuerdo y lo recordaré. Siempre él me decía, y todavía me dice, hijo, a pesar que de pronto yo no le he dado un buen ejemplo en muchas áreas de mi vida, de pronto no he sido el mejor papá, de pronto no he sido ese papá ejemplar, pero siempre me ha dicho esto, tome lo bueno de mí y deseche lo malo. Siempre me ha dicho esto, y yo les quiero dar ese consejo. Tomen lo bueno de los siervos, tomen lo bueno de esas autoridades, tomen lo bueno de aquellas personas que han trazado un camino, tomen lo bueno, porque a veces nosotros nos concentramos siempre en ver las cosas malas. Lo hemos hablado en la semana que pasó o que ya está pasando, lo hemos hablado, siempre nos enfatizamos en aquello que a la gente se equivoca, pero hay gente que hace cosas buenas, y es importante que también veamos y tomemos ese ejemplo. Josafat necesitaba un ejemplo, Josafat necesitaba un estandarte, Josafat necesitaba una dirección, porque su padre había terminado mal su reinado. Él necesitaba realmente una dirección para continuar lo que Dios le había entregado, y lo que hace él es volver a los primeros caminos de su padre David. Y creo que ante decisiones difíciles, ante situaciones complicadas de este siglo, en lo que hoy estamos viviendo, hay que recordar mucho lo que hicieron nuestros padres, aquellos que han trazado el camino del Evangelio, y tomar las cosas buenas que ellos han hecho. Bien, tanto en la oración, en la palabra, tanto en las almas, tanto en las tomas de decisiones, etc. Muchos de ellos se equivocaron, y eso nos hace recordar que somos humanos, que a veces, queriendo hacer lo bueno, como decía ahora la oración cristiana, queriendo hacer lo bueno, muchas veces terminamos haciendo lo malo, y a veces lo que la gente copia en nosotros es lo malo, y no debería ser así. Bien, entonces estos son los primeros caminos de David. Eso representa tomar siempre el mejor ejemplo. Jesús lo dijo, Mateo capítulo 23, versículo 3, cuando dice la palabra de Dios, que habían personas como los fariseos, los saduceos y los escribas. Ellos enseñaban la palabra pero no la aplicaban, y Jesús le dice a sus discípulos que lo que ellos enseñan es bueno, pero que no imiten sus obras. Y esa es la enseñanza de hoy. Tomemos lo bueno de la gente, a pesar que sus obras digan todo lo contrario. Tomemos siempre lo bueno, lo que representa la palabra de Dios. Bien, entonces dejemos este punto hasta ahí y vamos al versículo 5. En el versículo 5 dice así la palabra de Dios. Jehová, por tanto,
Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Yo escribí cuando estaba leyendo este verso, no fueron las manos de Josafat, fue el apoyo de Dios a través de las manos de Josafat. ¿Y por qué? Porque dice la palabra que Dios, Jehová, por tanto, confirmó. Hay un sinónimo, hay muchos sinónimos de la palabra confirmar, pero yo me quedé con uno y me gustó, y es la palabra apoyo. El reino en su mano. Dios apoyó en la mano de Josafat su respaldo. Dios lo tomó y le dio en las manos de Josafat el poder restablecer, el poder organizar. Le entregó en sus manos. Eso representa, le dio esa autoridad, le cedió. Él mismo vio cómo, a través de lo que hacía, porque las manos representan nuestro hacer. Él vio que a través de lo que hacía, el reino nuevamente se confirmó. El reino nuevamente volvió a esa vida que antes tenía y se había perdido. Pero no fueron las manos de Josafat, no fueron su hacer, fue el respaldo que Dios le dio a Josafat. Fue Dios detrás de sus manos lo que hacía que Josafat prosperase. Bien, entonces mire lo que sucedió en el versículo 6. Cuando Josafat observa lo que está haciendo y él observa que está funcionando, y no es por su habilidad, no es por su hacer. Mire el versículo 6. Y se animó en su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá. Eso representa que cuando él observa lo que ha hecho, él se anima. Y esa es la palabra. Dios obra a través de sus manos. Dios está buscando algo. Dios está buscando que él se anime. De pronto él seguía los mismos patrones o los mismos ejemplos de David. Bien, lo hacía de pronto con mucho respeto, con mucho temor, con mucha reverencia, y eso está muy bien. Pero de pronto no se sentía cómodo, se sentía de pronto como obligado. Y a veces nosotros, queriendo hacer las cosas bien, a veces nos vamos a sentir como obligados porque no nos queremos equivocar. Pero en ese transcurso, en ese trabajo de hacer las cosas, Josafat observa que lo que está haciendo está fluyendo. Josafat observa que lo que está imitando está funcionando, y ahí él se anima su corazón. Y eso es lo que busca Dios. Dios busca que nos animemos, porque hay cosas que Dios no nos va a decir. Dios espera que nosotros nos animemos para que la hagamos. ¿Qué quería Dios que hiciera él? Que quitara toda esa idolatría que había. De pronto alguien desanimado no iba a tener la capacidad de hacerlo, pero Dios lo animó. Dios le levanta el ánimo para que él haga ello, para que no tenga temor. Y yo les quiero decir, ha llegado una temporada, estamos entrando en una temporada donde Dios nos entrega ánimo, donde Dios levanta ánimo, donde nosotros estamos observando lo que Dios ha podido hacer con nuestras manos, y lo que hemos hecho para Dios ha sido gracias por Él. Dios ha fortalecido nuestras manos, y lo que se ha hecho ha sido gracias por Él. Y eso nos va a impulsar a hacer muchas cosas más. Eso nos impulsa a que ya no tengamos ese miedo a equivocarnos, sino que ahora nos animemos a hacer las cosas que Dios ponga en nuestro corazón. Que ya no actuemos de pronto como con ese temor de fallarle a Dios, como con ese miedo y esa forma que a veces nos impide
como de hacer las cosas espontáneamente, en esa libertad que da el Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento creo que Josafat se suelta. Josafat se suelta. Ya no le tiene miedo a lo que dirá la gente referente a las imágenes. Sabe que es lo correcto y en ese momento él se suelta, siente libertad. Y por eso la enseñanza de hoy se llama Mi Primera Vez. Y cuando uno comienza a hacer las cosas por primera vez, pues a veces siente miedo al que dirán. A veces usted dirá, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Y bueno, usted va como probando, va como experimentando. Pero llegó un momento que Josafat sintió confianza, porque esa confianza se la transmitió Dios a través de sus manos. Y eso es lo que yo quiero enseñarles hoy, liderazgo. Usted va a sentir el respaldo de Dios. Usted va a sentir confianza. Y esa confianza nos va a llevar a hacer cosas que muchas veces de pronto no teníamos ni los ánimos de hacerlas. Pero Dios va a poner ese ánimo en nosotros. Y vamos a ver que sí somos capaces de hacer muchas cosas que Dios pone en nuestro corazón. Y voy a dar 2 ejemplos y con esto cierro. El primer ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, me encanta el fútbol. Yo sé que a algunos también les encanta el fútbol. Y en el fútbol hay jugadores que llegan a los clubes y a veces el jugador tiene mucho potencial. A veces el jugador quiere aportar, pero el jugador para querer aportar, él necesita que el técnico le dé confianza. Él necesita que el técnico le dé confianza, ¿sí? Porque yo creo que cuando entra al campo de juego, él va a querer hacer las cosas bien. De pronto tiene un don, tiene una habilidad, pero él por querer hacer las cosas bien, de pronto no arriesga. Él de pronto hace lo básico, hace lo necesario, hace de pronto lo que se le manda. De pronto no tiene esa espontaneidad porque no quiere equivocarse. Pero entre más confianza le dé el técnico, va a llegar un momento que ese muchacho, esa muchacha, porque hoy también juegan fútbol las mujeres, se suelta y comienza a aportar al equipo lo que él hace. Y eso es de mucha bendición. Bien, saber llevar ese ánimo, porque eso lo puede llevar a ganar partidos y finales y etcétera. Bien, yo recuerdo la primera vez que aprendí a manejar motocicleta. Primero a mí me enseñó mi hermano Wilber, pero mi hermano Wilber, recuerdo que él tenía su motocicleta, pero no aprendí muy bien, porque él me entregó la motocicleta y yo tenía miedo de pronto de dañarla, de meterle mal el cambio, y siempre pues no tenía como esa facilidad de meterle los cambios, entonces me costaba mucho. Hasta que en esos días, el novio de una de mis hermanas, él tenía también una motocicleta y él pues me enseñó, pero él me enseñó diferente a mi hermano. ¿Él qué hizo? Él se montó detrás de mí. Él se montó detrás de mí y agarró mi mano, me enseñó cómo era el clutch y él iba detrás de mí, iba acompañándome. Y yo mientras manejaba, él estaba atrás y él decía, mira, sí. Y sí, uno siente como la presión que la persona está detrás de uno y que lo va a corregir. Uno siente como esa presión, de pronto ese miedo, pero esa persona lo que hacía era infundirme confianza. Infundirme confianza. Infundirme confianza. Eso es lo que esa persona me estaba transmitiendo cuando estaba detrás de mí en el sillón. Y llegó un momento que comencé a manejar y me dio confianza. Y después llegó un momento que donde ya comencé yo a manejar yo solo. Ya no necesitaba a esa persona que me instruyera. Yo ya sabía lo que tenía que hacer, ¿sí? Y comencé a manejar y hasta el día de hoy pues todavía sigo manejando. Gloria a Dios por eso. Pero a veces uno necesita la mano de Dios. A veces uno siempre va a necesitar la mano de Dios, siempre la va a necesitar. Pero a veces, en ocasiones, la mano de Dios va a estar ausente, pero no es porque Dios no esté con nosotros, sino es porque ya Dios nos ha dado esa confianza, ese respaldo, ese ánimo para que nosotros hagamos las cosas
porque Él ya nos dio esa autoridad de hacerlas, ¿sí? Pero mientras que nos tomemos la confianza de hacerla, Él va a estar ahí enseñándonos. Él va a estar ahí corrigiéndonos. Él va a estar ahí infundiéndonos de esa confianza. Todos tenemos una primera vez, pero Dios siempre va a estar ahí, tomando nuestras manos, fortaleciendo. Y cuando usted se dé cuenta lo que ha hecho por Dios, usted va a agarrar confianza, usted va a agarrar ánimo. Y prepárase y preparémonos, porque vamos a comenzar a hacer muchas cosas, porque Dios nos ha entregado esa libertad de hacerlas en Él. Y que Dios nos guarde, porque la gente verá que nosotros hacemos las cosas, pero no es por nosotros, es por Dios y es por lo que Él nos ha delegado, es por lo que Él nos ha entregado, ¿sí? Entonces esa es la enseñanza de hoy. Eso es lo que hoy Dios nos ha impartido en este tiempo devocional de liderazgo. Y bueno, la otra semana vamos a continuar desarrollando lo que representa el reinado de Josafat. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por cada conexión. Gracias igualmente, Padre Celestial, por darnos este tiempo especial a estas horas, donde también sé que va a ser de bendición en los diferentes horarios que cada persona escuche este mensaje. Hoy, Padre, tú nos enseñas. Necesitamos un tutor, necesitamos un maestro. Queremos hacer las cosas correctamente. De pronto, si miramos a nuestro alrededor, las personas no han hecho cosas buenas, no han hecho cosas ejemplares, pero Padre, queremos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Él es nuestro estandarte. Él es la persona que dejó un ejemplo y hoy queremos imitarlo. Igualmente, Dios, ayúdanos a ver las cosas buenas de la gente, que muchas veces nos enfatizamos en lo incorrecto. Ayúdanos, Dios, a ver lo bueno. Ayúdanos, Padre Celestial, a aprender y a recibir lo bueno, así como Josafat lo hizo. Y gracias, Padre. Gracias porque tú vas a comenzar a confirmar. Tú vas a comenzar a confirmar muchas cosas en nuestras manos. Eso representa apoyo. Tú vas a tomar nuestras manos y vamos a ver tu obra. Y no son nuestras manos. No podemos equivocarnos. No son nuestras manos. Eres tú a través de ellas. Eres tú a través de ellas. Y hoy lo que se ha podido hacer no ha sido gracias a la sabiduría de un hombre. No ha sido gracias, Padre Celestial, a la sabiduría de unos. No, Padre, ha sido a través de tus manos que tú has guiado las nuestras. Y te doy gracias por ello. Gracias porque en este momento nos estás animando. En este momento, Padre, todo temor está desapareciendo. En este momento, Padre Celestial, todo temor al que dirán está desapareciendo. Y tú nos estás levantando el ánimo, porque hay muchas cosas grandes y poderosas que vamos a comenzar a emprender, porque tú nos has entregado confianza. A veces el hombre no transmite confianza, transmite inseguridad, pero gracias porque tú has tomado de nuestras manos y nos has enseñado cómo se hacen las cosas. Y hoy, Dios, nos has delegado esa autoridad y queremos saberla aprovechar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.